Jueces, capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: Vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después, nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, Él les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besek. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besek. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adoni-Besek y lucharon contra él. Mientras estaban en Besek, se toparon con el rey Adoni-Besek y lucharon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Mataron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besek escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besek dijo: Una vez, yo tuve 70 reyes, sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Adoni-Besek dijo: una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, Ahora Dios comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me dio lo que les hice. devolvió lo que y se lo les llevaron a hice. Jerusalén, Ellos se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba. antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. Derrotó a
las fuerzas de Sesai, Ayman y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir. De así salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Giriat Sefer. Antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: Caleb daré a mi hija Aska en matrimonio al que ataque y tome Giriat Sefer. Hija en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Aska pasó a ser esposa de Otoniel. Que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ella contestó: Concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Ella contestó: concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los senos que eran descendientes del suegro de Moisés, los acamparon al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad en el Negev. acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá, y ellos El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, tomaron posesión de la zona montañosa. pero no lograron expulsar a los habitantes de la llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. No lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Caleb recibió la ciudad de Hebrón tal como Moisés le había prometido y expulsó a todos sus habitantes que
eran descendientes de los 3 hijos de Anak. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel, y el Señor estuvo con ellos. Y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, Quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron: quienes abordaron a un hombre que saliera del poblado y le dijeron: Muéstranos cómo entrar en la ciudad. muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti. Y tendremos compasión de ti. Entonces, él les mostró una vía de acceso, y ellos mataron a todos en la ciudad. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los hititas. Más tarde el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este hombre lo conserva hasta el día de hoy. Estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Tac, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Tanak, Dor, Ibleam, en Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Géser, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo así en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. Pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec, ni... La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab,
Aksib, Elba, Afek, Ni, Lehob. Habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec, ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Les controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Benat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y nos dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los escorpiones hasta Sela, y desde allí La frontera de los amorreos iba desde el paso de los escorpiones hasta Sela, y desde así se extendía hacia arriba.